días. Buenos días. Saludos. Disculpen la demora. Bienvenidos, gracias por estar aquí de parte del Departamento de Español. Y vamos a comenzar con los saludos, dándole la bienvenida a la directora de nuestro departamento, la doctora Yandelis González. Gracias por estar aquí con nosotros. Después de muchos contratiempos, llegamos hoy. Bienvenido a la conferencia Reflexiones Históricas sobre el Español de Puerto Rico, el aporte de la lengua taína. Le damos las gracias al doctor Sebastián Robiú, a los panelistas, a Eda Verne, a la profesora Ana Marchena Segura, al doctor Ángel Velázquez, por regalarnos de su tiempo y especial por regalarnos de su conocimiento. Muchas gracias por estar aquí. Ahora pasamos para la proclama en el día de hoy a cargo del profesor Jorge Capielo. Buenos días a todos, buenos días a los estudiantes, a los panelistas, saludos. Damos lectura a la proclama. Dice: Universidad de Puerto Rico en Humacao, Departamento de Español. Proclama Fiesta de la Lengua, 8, 10, 15 y 22 de abril del 2025. Por cuanto el Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico en Humacao conmemora la Fiesta de la Lengua en el tema Lengua, Literatura y Discurso, bajo el lema Reflexiones históricas sobre el español de Puerto Rico y la importancia documental de nuestra literatura. Por cuanto este año la Fiesta de la Lengua del Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico en Humacao se le dedica a la doctora Josefina Rivera de Álvarez, historiadora de nuestras letras, ensayista, educadora, escritora, profesora emérita de la Universidad de Puerto Rico en 1991 y humanista del año en el 1993, por cuanto la doctora Josefina Rivera de Álvarez, educadora e historiadora de la lengua y de la literatura en Puerto Rico y el Caribe, cuyas eruditas y eminentes aportaciones investigativas son piedra angular y legado de los estudios de literatura puertorriqueña, por su vasta recopilación de datos bibliográficos y catálogos onomásticos de autores puertorriqueños, y porque ha sido y es fuente ineludible y referente base para cualquier investigador de la literatura puertorriqueña contemporánea. Por cuanto el Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico, en Humacao, celebra la Fiesta de la Lengua y convoca a los integrantes de la comunidad universitaria a participar del Congreso de la Lengua, Literatura y Discurso, como también a la Conferencia de Reflexiones Históricas sobre el Español de Puerto Rico, el aporte de la lengua taína. Por tanto, yo, Carlos Galiano Quiñones, rector de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, en virtud de la autoridad que me confiere la Universidad de Puerto Rico, proclamo del 8 al 22 de abril del 2025 la Fiesta de la Lengua en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Al así hacerlo, exhorto a los estudiantes, profesores y a la comunidad universitaria en pleno a la participación de las actividades alusivas a esta conmemoración de interés académico, en testimonio de lo cual firma la presente y hago estampar en ella el sello de la Universidad de Puerto Rico en la ciudad de Humacao, Puerto Rico, hoy, 22 de abril del 2025, firma el doctor Carlos Galiano Quiñones y Yandelis González Rivera, directora del Departamento de Español. Gracias. Ahora tenemos la
semblanza a cargo de la doctora Tania Ramos González. Saludos. Se escucha que estoy afónica. Bueno, esta es una semblanza poco tradicional, pero hecha con el corazón, ¿verdad? Josefina Rivera de Álvarez. ¿Se oye? Ahora sí, ok. Fue una eminente investigadora, historiadora y educadora, nacida en Mayagüez en 1923, que se dedicó en cuerpo y alma al estudio de la literatura de Puerto Rico. Cuando el amor a tu país, a tu patria, ordena los cimientos de tu ser, entonces sabes a qué has venido y sabes cuáles son las necesidades de tu momento histórico, social, cultural. La doctora Josefina Rivera de Álvarez, quien estuvo casada con el destacado lingüista y filólogo puertorriqueño Manuel Álvarez Nazario, no estudió solamente para obtener un grado doctoral en la Facultad de Letras en la Universidad de Madrid, sino que se dio a la tarea de posicionar a Puerto Rico en el panorama de la literatura hispanoamericana. Su visión y compromiso con nuestras letras la llevó a forjar un camino por donde ahora nosotros podemos transitar. Su magna obra, el Diccionario de Literatura Puertorriqueña, nos brinda en un solo cuerpo el andamiaje y eje central de lo que ha sido la literatura puertorriqueña desde sus orígenes hasta 1967. Solo la pasión y una vehemencia sin límites, tanto por el conocimiento como por compartirlo, podría gestionar cientos de fichas con datos precisos y concisos que captan lo esencial de los autores, géneros, movimientos, influencias, tendencias, sociedades, instituciones, actividades y sobre todo el estudio y valoración de la obra desde un análisis crítico del texto y del autor, además de una vasta bibliografía de y sobre los autores puertorriqueños. Por eso, su obra, que incluye además textos como Historia de la literatura puertorriqueña, Antología de la literatura puertorriqueña y Literatura puertorriqueña, su proceso en el tiempo, es punto de partida y base para cualquier estudioso o académico de nuestra literatura. Su legado, sin lugar a dudas, de alcance enciclopédico, aún no ha sido superado. Además, su erudita y colosal aportación nos confirma que podemos dejar huellas y no cicatrices en un país que parece haber perdido su rastro en el tiempo, en el que impera el hambre de poder y el conocimiento a medias. Es imprescindible recordar y celebrar la laboriosidad minuciosa, cuando no había computadoras, minuciosa e impecable de nuestra Josefina Rivera de Álvarez, que solo buscó el reconocimiento de nuestras letras y que hizo de su conocimiento y del estudio riguroso de nuestra literatura puertorriqueña un cuerpo sagrado para la posteridad. Ahora comenzaremos con la conferencia para el día de hoy y nuestro invitado, Sebastián Robiu Lamanche. Él tiene un doctorado del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, como también fue fundador y director de la editorial Punto y Coma, asimismo también fundador y director de la Fundación Cultural Educativa, y ha publicado un sinnúmero de textos como Encuentro con la mitología taína, de la Trinidad a la Cuaternidad, el simbolismo de la Capilla del Rosario, Iglesia del Convento de los Dominicos en Santo Domingo, Taínos y Caribe, las culturas aborígenes antillanas, mitología y religión de los taínos, caribes, creencias y rituales, de aquí y de allá, antología de escritos en el tiempo y el espacio, la ciudad Cosmo, Santo Domingo y Puerto Rico, piratas y corsarios en Puerto Rico y el Caribe, Taínos and Caribs, the Aboriginal Cultures of the Antilles, glosario de los Caribes, historia del imaginario del indio caribe de las Antillas Menores y el diccionario taíno documentado y comentado. También ha sido premiado y reconocido por distintas instituciones. Por ejemplo, ganó premio del concurso de ensayos y artículos de la Comisión Puertorriqueña para la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América y Puerto Rico. También fue reconocido por el Senado de Puerto Rico con la resolución número 808 en 1997. Y fue nombrado investigador asociado del Museo del Hombre Dominicano, así como del Museo de las Américas en San Juan,
y ha recibido medalla del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, como de una medalla conmemorativa del 40 aniversario de la fundación del Centro de Estudios Avanzados. También recibió la medalla Fundación Ricardo Alegría y es miembro directivo o fue miembro directivo del Comité de Centenario Ricardo Alegría. Y démosle la bienvenida para su conferencia Reflexiones Históricas sobre el Español de Puerto Rico, el aporte de la lengua taína. Buenos días, muchísimas gracias. Me alegro muchísimo de estar aquí compartiendo con amistades, sobre todo con gente joven. Es importante transmitir todos estos mensajes. En específico, mi tema de hoy es una presentación del llamado diccionario taíno. El llamado diccionario taíno, documentado y comentado, que salió publicado relativamente hace poco. Tenemos una presentación visual, lamentablemente no creo que todo el mundo logre ver esta proyección, pero antes que nada, en esa gráfica trato de decir de dónde viene el taíno, el llamado taíno, y de dónde viene la lengua taína. ¿Cómo se llamaba la lengua taína? Pues no sabemos. Se le llama el taíno, la lengua taína. Pero como veían ustedes en la presentación, que las culturas que se asientan finalmente en las Antillas fueron las últimas en ser pobladas por el ser humano. Toda América se pobló antes. Y entonces se considera que hay una entrada de los llamados arcaicos hacia el área de Cuba, desde Centroamérica, y luego una serie de migraciones que vienen por el arco de las Antillas Menores, ascendiendo desde las Guyanas, el río Orinoco, en Venezuela, llegan a las Antillas Menores y un grupo se asienta en Puerto Rico y otro grupo finalmente llega a lo que se llamó la isla de Haití o la española para los conquistadores. Este fue un proceso de miles de años que realmente culmina con la llamada taíno. La lengua guaroide de la costa norte de América del Sur se considera que es parte de la que fundamentalmente llega a constituir la base o los ancestros de la lengua de los llamados taínos. La cultura principalmente taína, como ustedes deben saber, procede de la etnia llamada arahuaco o los arawaks, que también poblaban las costas y parte de la Guyana, parte de lo que hoy día es Venezuela, fundamentalmente el río Orinoco, que desemboca en la Mar Caribe y de donde en el proceso de migraciones fueron ascendiendo isla tras isla hasta llegar a las Antillas Mayores. Eso es solamente un bosquejo. Es importante recoger, señalar que la lengua de los taínos, la primera fuente que conocemos es la fuente del fraile Ramón Pané. Ramón Pané, que no sé si pasaste una gráfica antes o después. No, ya, ok. Para atrás. Ramón Pané fue un fraile que Colón recogió en el segundo viaje. Cuando regresa del descubrimiento, llega hasta el área de Barcelona y consigue que este fraile se lo trae para el segundo viaje, cuando descubre, como ustedes saben, a Puerto Rico y llega al norte de la isla de la Española, donde había dejado un asentamiento. Y ahí Colón le pide y le envía al fraile
Pané a que recogiera las creencias que tenían los indígenas de la isla. Esto es una historia larga que no voy a entrar en detalle, pero es interesante saber que fue Pané uno de los pioneros. Ahora, sin embargo, también es interesante enfatizar que cuando Pané llega y los conquistadores españoles llegan a la Española, el padre de las Casas, que va a ser uno de los cronistas principales de la época, dice, y está la cita que no sé si la podrían leer, que había 3 lenguas en esta isla, distintas que la una de la otra. No se entienden, la una está de la gente que llamáramos los macoríes y de arriba los macoríes de abajo. La otra lengua fue la universal, dice él, de toda la tierra, y esta es la más elegante y copiosa de vocablo y más dulce el sonido. En esto el área de Jaragua en todo llevaba ventaja y era la más prima. Esta cita de las Casas de 1502, cuando la Casa llegó a la isla, demuestra que había 3 lenguas. ¿Por qué había 3 lenguas? Porque hubo varias migraciones a través de la historia, como hemos visto. Y la lengua llamada los taínos fue la que dominaba en términos generales la isla y fue la que recogió Fray Ramón Pané en su viaje a partir de finales del siglo XV. No, para atrás. Bueno, esto fue unas vistas ahí de las zonas de Badalona, donde estaba el fraile Pané. Vamos a seguir rapidito. Esto que es un resumen de lo que es el Caribe insular. El Caribe insular precolombino pues tenía el área central, el Caribe, la Antilla central, estaban constituidas por Haití y Puerto Rico, que es donde la cultura taína logra su máximo desarrollo. Luego están los llamados Caribes que cubrían, los Caribes que estaban cubriendo las Antillas menores, que es la última migración de aborígenes suramericanos que llegan a las Antillas. La figura que ven ahí es una muestra del arte taíno, solamente como una expresión de la magnitud y el desarrollo que lograron en esta isla de Puerto Rico y República Dominicana, donde es las mayores manifestaciones artísticas que se logran. Entremos ahora en cuáles las fuentes primarias del siglo XVI que hemos utilizado para confeccionar este llamado diccionario taíno. Lo primero fue el diario de Colón, el diario del primer viaje, que lo transcribe finalmente el propio Las Casas. Es interesantísimo porque ahí son las primeras palabras. Por ejemplo, la palabra canoa es la primera palabra que Colón, una de las primeras palabras que Colón registra, y es la primera palabra que va a pasar al diccionario de Nebrija, un diccionario editado en España que registra esa palabra. Colón registra la palabra cacique, registra la palabra taíno, registra un montón de palabras relacionadas, la palabra de árboles, de ciertas palabras de la naturaleza. Y es interesantísimo porque es la naturaleza y el indígena llamado taíno que está en su momento más, diríamos, auténtico, ¿no? No había sido todavía influenciado por ninguna otra cultura ni ningún contacto que posteriormente se va a dar. La segunda obra es la relación acerca de las antigüedades de los indios de Fray Ramón Pané, que es la que ven de izquierda a derecha. Esa obra tiene una historia interesante. Lo que hay que decir de ella brevemente es que, como digo, es la primera recopilación de las creencias del indígena. Si usted quiere saber las creencias que tenía el llamado taíno, recopilado en las Antillas Menores, Antillas Mayores, este es el libro. Gracias. Con permiso.
Muchas gracias, Carlos Roberto. Pues nada, la relación acerca de las antigüedades de los indios es una obra de mucho valor por, como digo, recoger en una parte de la española las creencias que tenían estos indios. Y es la primera obra que recoge entonces también las llamados semíes, que eran los espíritus que ellos veían y se creían representar en diversas figuras, tallas de madera o tallas de roca. La tercera obra que utilizamos para esta recopilación son las décadas del Nuevo Mundo, de Pedro Martí de Anglería. Anglería es un culto renacentista que no vino a América, pero que se documentaba de cuánto informe podía, de cuánto documento leía, inclusive entrevistaba a los exploradores y los conquistadores que venían a América. Y las obras de Martí de Anglería pues son asimismo una muestra importante. De hecho, Anglería también conoció el manuscrito original de Pané. Vale decir que el manuscrito original de Pané está desaparecido. Lo que conocemos fue una transcripción que se hizo a una obra de Fernando Colón. La tercera obra que aparece acá es de hecho la obra de Fernando Colón, que recoge también las cartas, los documentos que produjo el almirante. La obra cumbre también en el aspecto de la historia de las Indias, que es la obra de Fray Bartolomé de las Casas, y la apologética historia sumaria, que es la obra última de Bartolomé de las Casas. Son ese dúo de obras de las Casas fundamentales también para conocer el léxico de los habitantes de esta isla. Sin embargo, hay otras obras que no vale mencionar sino de paso, como por ejemplo la historia general de Oviedo, de González Fernández de Oviedo. Oviedo se presta más a hablar mucho y a describir mucho la naturaleza. Ahora, ¿qué ocurre? A través del tiempo hay una serie de obras que consideramos medulares por su influencia que han tenido en el idioma y la recopilación del léxico de los anteriores cronistas. Por ejemplo, en 1836, un señor que se llamó Constantin Samuel Rafinesque, que está en esa pantalla, que fue un autodidacta, un naturalista, era un hombre de muchos conocimientos en la botánica, en la arqueología, arqueólogo, antropólogo, etc. Y sus controversiales teorías, aunque no fueron siempre aceptadas, sin embargo, han tenido cierta trascendencia. Este señor, Samuel Rafinesque, es el primero en valorizar la obra de Fray Ramón Pané. Increíble, ¿no? En 1836. Y fue el primero en llamar taíno a los centroantillanos. O sea, el primero que lo bautiza con el nombre de taínos. E interpreta sus mitos, su pionera interpretación que influye a una serie de autores. La obra de Rafinesque de 1836 tiene la importancia, como digo, por haber sido pionera en evaluar a Pané, pero no solamente a Pané. Rafinesque conocía increíblemente todos los documentos de la época, tanto a las casas como a Anglería, etcétera, etcétera. De Rafinesque pasamos a este otro señor, que fue Charles Brasseur de Bourbourg, un erudito sacerdote francés, etnógrafo, arqueólogo, lingüista, historiador, especializado. Es que nos está oyendo bien. Muchas gracias. Ahí, pegado. Ah, Dios mío, qué diferencia. Nadie me lo había dicho. Hay que casi comerse el micrófono aquí. Bueno, pues nada. Ustedes excusen. Charles Brasseur de Bourbourg, que ahora van a escuchar mejor.
un sacerdote francés, etnógrafo, arqueólogo, lingüista, historiador, especializado en la cultura azteca y maya, tiene el valor de haber sido el primero que tradujo la relación de Pané al francés. Y hizo un recuento de un vocabulario del lenguaje aborigen antillano y sugiere que existía un paralelismo entre la cosmología maya y egipcia, proveniente de la legendaria atlántica. Esta es la época de 1864, que se publica su redacción sobre Yucatán, que es donde incluye la traducción de Pané. Es la época que todavía se hablaba de que América había sido poblada por unos grupos de atlantes y que los mayas y los egipcios habían estado en América. Los egipcios habían estado en América y habían influenciado o influido en la cultura maya. De todas maneras, la obra de Marcel de Bourbourg es importante porque aporta interpretaciones que han trascendido en el tiempo. Venimos ahora al primer... no, ese no es. No, ¿qué pasó aquí? Dale para atrás de nuevo. Ahí, muchas gracias. Bueno, el primer antillanista que podemos mencionar, que comienza a estudiar el vocabulario llamado taíno, es el cubano Antonio Bachiller Morales, que en 1883 publica Cuba Primitiva. Bachiller Morales era un profesor universitario, abogado, historiador, un americanista, y conoce las obras de Rafinesque, de Bourbourg, y efectúa un análisis de las publicaciones históricas, antropológicas, lingüísticas y arqueológicas de la época. Para contextualizar su estudio, incluye una traducción de Pané, también, basado en una obra de Fernando Colón. Y es interesante porque recoge 170 páginas basadas de los cronistas, con los nombres históricos de las tradiciones del idioma de los indios taínos o pacíficos. Él hereda el llamar a la cultura de las Antillas taíno. Y ya sugiere que es probable que estos grupos descendiesen de los arahuacos de las tribus del continente meridional. Definitivamente la obra de Bachiller y Morales, Cuba Primitiva, es una obra influyente que trasciende a Santo Domingo, a Puerto Rico y al resto de otros países. Por lo tanto, venimos a la próxima presentación, que es la de Cayetano Coritoste, que vivió de 1850 a 1930. Como ustedes saben, Coritoste era médico, un historiador, un escritor puertorriqueño, y expone en una documentada descripción del archipiélago antillano, de la prehistoria, de las migraciones del continente, y describe la cultura del indio borinqueño, del antillano, sus creencias, objetos, etc. Es interesante porque es el que elabora un gran vocabulario que trasciende hasta nuestros días. Y no solo la palabra taína por lo regular, sino que prefirió llamar a los habitantes originales indo-antillanos y adjudica a los taínos vocablos de los caribes insulares. Ese es otro aspecto, que Coritoste, cuando no encuentra una palabra taína documentada en las obras primarias, acude al llamado lenguaje eyeri o eyeri de los caribes insulares, que era la cultura que ocupaba las Antillas Menores, que había sido un sincretismo entre mujeres arahuacos o arahuacas antillanas, similares a las originales de los taínos, y unas invasiones de caribes que terminaron conquistando. El próximo presentante, si ya tenemos a un cubano y a un puertorriqueño, pues faltaba entonces en las Antillas Mayores la obra de Emiliano Tejera Penson y de Emiliano Tejera Bonetti, su hijo. Estos dos personajes de Santo Domingo publican a partir de 1935 y en 51 y obras posteriores
las llamadas Palabras Indígenas de la Isla de Santo Domingo. Y en 1977, Tejera Bonetti publica Indigenismo, 2 tomos sobre la obra que su padre había iniciado. Emilio Tejera Bonetti revisa y aumenta el registro de palabras con el objeto de facilitar a los investigadores. Una obra que es póstuma, obviamente, basada en 630 fuentes diferentes de todas las épocas y los idiomas, con un total de 1.383 páginas. Es sin duda alguna Indigenismo, la obra cumbre y la obra más abarcadora del léxico indígena antillano. Bueno, en el caso de Puerto Rico tenemos entonces una obra importantísima y trascendente, que es la obra de Luis Hernández Aquino, publicada en su primera versión en 1969. Hernández Aquino fue un literato, historiador, profesor universitario y basado en las antiguas fuentes documentales, Hernández Aquino recopila lo que él llamó las voces indígenas puertorriqueñas correspondientes a la historia, la geografía, la toponimia, la onomástica, la fauna y la flora. Es interesante que los términos que Hernández Aquino más recopila corresponden a los nombres de los lugares, de los ríos, las montañas, las bahías, etcétera, etcétera. Pero le da poca importancia a la mitología taína que recopiló Pané. No sé si porque pensaba que no pertenecía a Puerto Rico, aunque los cronistas dijeron que todas las creencias que conocían en la española y todas sus costumbres podían traducirse al resto de las Antillas. Definitivamente la obra de Hernández Aquino es una obra obligatoria de consulta, complementada con ediciones póstumas, y en 2012 se publicaron sus artículos periodísticos. Pasamos ahora brevemente a ver entonces palabras taínas como las que están acá. Yo debo mencionar, antes de seguir, ya que se dedica la actividad a Josefina Rivera de Álvarez, que cuando estudié en Mayagüez, yo tuve el privilegio de conocerla. Y tuve el privilegio de conocer a Manuel Álvarez Nazario. Yo no estaba estudiando nada de esto. Yo estaba estudiando ingeniería. Y luego, que transcurrí a través de los años, fue que siempre con la inquietud e interés en la historia, porque terminé mis estudios de historia. Pero Manuel Álvarez Nazario tiene unos estudios extraordinarios que ustedes deben conocer. Uno de ellos es, en relativo al tema de esta reunión, el influjo indígena en el español de Puerto Rico. Manuel Nazario publica esta obra, que es un clásico, una referencia en 1970 y algo, 1977, por la editorial universitaria. Si lo consiguen, pues es un libro para los interesados sumamente interesante. Y el último libro en este tema, no el último libro de él, pero en el tema del idioma indígena, taíno, aborigen, es el libro Arqueología Lingüística, que lo llamó Estudios Modernos dirigidos al rescate y reconstrucción del arahuaco taíno. Es interesante porque él trató de reconstruir el arahuaco taíno, que lo llamó así, que sería entonces una manera de llamar así al lenguaje taíno. Trató de reconstruir a través del idioma de las Antillas Menores que mencioné, del Eyeri y de las mujeres arahuacas insulares, que de eso conocemos un diccionario extraordinario que se llama el Diccionario Caribe del padre Bretón, publicado en 1665. A partir de ese diccionario, él utiliza
las fuentes francesas, ¿no?, del siglo XVII para recopilar y analizar ese vocablo, ese léxico, y publicar este análisis que hace en este llamado libro de arqueología lingüística, con un prólogo de 3 o 4 páginas de don Ricardo Alegría. Y luego otra obra que menciono de referencia, entre otras tantas que hay, José Juan Arrón, lingüista cubano, que se llama esta obra en particular, que fue una de sus últimas obras publicadas en Puerto Rico por la Universidad de Puerto Rico, Estudios de Lexicología Antillana. También él analiza vocablos, palabras, etcétera, y es un gran aporte para entender la herencia del llamado taíno en nuestra cultura antillana. Finalmente, ahí proyecto una serie de palabras y vocablos que solamente es imposible entrar en todo ello, pero les voy a mencionar, porque ustedes no van a ver eso desde lejos, es imposible. Les voy a mencionar, por ejemplo, la palabra huracán, que es tan común en nuestro vocabulario de hoy día. La vemos por todos los canales de televisión. Y la palabra huracán, los cronistas la recogen como el fenómeno atmosférico que todos conocemos, desde Las Casas y Oviedo, creo que es el primero que la recoge. Pero es interesante buscar su origen. Y por años de años, los especialistas discutían si el origen era maya, porque hay una deidad maya, quiché, que se llama huracán, con K. Y luego otros decían que cómo llegó a las Antillas. Pues las últimas vertientes que hay es que se encuentran en el área de la Guyana, o sea, en el área de ¿cómo se llama? Los grupos aborígenes del área de Venezuela, en el interior y del río Orinoco, se encuentra el vocablo yolacán y otros vocablos similares que definitivamente estaban adjudicados a un dios maligno, estaban adjudicados a un espíritu del bosque que no era muy bueno que digamos. De ahí fue que Coritoste descubrió esos vocablos de la Guyana, y de ahí fue que Coritoste lo proyectó como que existía una deidad taína maligna que se llamaba Huracán, con J, ¿no? La H convertida en J. Pero, ¿qué ocurre? Realmente el taíno no creía que el huracán era una deidad, a mi conocimiento y a mi convencimiento. Él creía que la deidad que producía el huracán era una que se llamaba Guabansex, que era una mujer, algo peligroso, ¿verdad? Porque era una mujer la que producía el huracán, asistido con 2 semillas auxiliares, uno que producía el viento y otro que producía la lluvia. O sea que la trilogía del huracán no era a base de Guabansex con 2 semillas adicionales. Es bueno aclarar este punto, como una curiosidad quizás, parte de los análisis que hemos efectuado, porque verdaderamente en taíno no hay evidencia alguna que creyera que el huracán era una deidad como Coritoste trató de establecer con huracán, sino que si usted va a la mitología recogida por Pané a finales del siglo XV, encuentra que el huracán sí existía el vocablo para el fenómeno atmosférico, pero el origen del huracán lo producía una mujer llamada Guabansex, asistida por los otros 12 reyes que producían uno el viento y otro la lluvia. Una de las curiosidades también que surgen de todo este análisis son las cantidades de vocablos que hoy día heredamos, que podríamos pues entrar en un análisis como entra el doctor
Nazario, Álvarez Nazario, la cantidad de vocablos que son unos 600, 800 vocablos de origen taíno que hoy día heredamos y que están todos ellos. Incluidos en nombre de ríos, nombre de árboles, nombre de lugares, nombre de plantas, etc. Y que hoy día muchos vocablos de ellos se mantienen en los nombres de los pueblos, ¿no? Pueblos como Macao, Yauco, que si Bayamón, que si Guaynabo, etcétera, etcétera. Vamos a dejar por terminada la presentación en este momento y le agradezco muchísimas gracias por su presencia y seguimos con el grupo. Déjame recoger los motetes estos. Adelante. Ahora vamos a tener un panel de discusión y primero tenemos con nosotros a la doctora Aida Berné Vargas. Ella tiene un doctorado en lingüística de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras y también una maestría en lingüística también de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras. Su bachillerato o licenciatura es en comunicación pública, también de la Universidad de Puerto Rico. Sus áreas de experiencia son la fonética, la fonología, la lingüística en general, la sintaxis, la morfología, la psicolingüística, los contrastes fonológicos entre el inglés y el español, el estudio criollo, las lenguas históricas y la lingüística forense. Ella ha trabajado en el Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y también tiene una cantidad de publicaciones, entre ellas estrategias discursivas en los tribunales de justicia. También tiene textos, otros textos, una gran cantidad de textos. Y vamos a darle la bienvenida. ¿Se oye? ¿Seguro? Ok. Primero que nada, gracias. No los veo y eso me... muchísima tristeza porque pues no tengo feedback. Pero quiero agradecer a la doctora Marchena. Gracias. Así nos vemos y es más cómodo, ¿no? ¿Verdad que sí? Quiero agradecer la invitación y quiero pues hacer la salvedad o la aclaración de que mi participación hoy aquí va a ser más una reflexión sobre la lexicografía, que es la disciplina o la ciencia o el arte de hacer diccionarios, y los diccionarios como artefactos. Así es que pues voy a dar lectura a esta humilde charla que he titulado "No son todas las que están, ni están todas las que son". Diccionarios y otras formas de olvido lento, en ocasión de la Semana de la Lengua.
Ahora, ok, muy bien. Hay quienes creen que un diccionario contiene el idioma, que lo encierra, que lo protege, que lo representa. Y no pocos suponen incluso que lo inventa, que lo autoriza, que lo bendice. Pero eso sería como decir que en un álbum de fotografías está contenida nuestra vida. O que en una lápida en un cementerio se resume nuestra existencia. El diccionario, por más que pese y por más tapas duras que tenga, no es el idioma. Es, en el mejor de los casos, como un recorte del periódico de ayer. Un retrato que ya se ha amarilleado tan pronto se imprime. La lexicografía, ese arte o ciencia, no sé muy bien cuál de las dos es, y dudo que lo sepan ni siquiera los que la ejercen, se empeña desde hace siglos en capturar el idioma como quien intenta retratar el mar en el marco de una ventana. El lexicógrafo, figura paciente y minuciosa, compone definiciones como quien borda con hilos bien finitos. Se le exige rigor, se le espera imparcialidad, pero no se le perdona nada. Nadie recuerda su nombre y sin embargo todos le reprochan sus omisiones, sus vacilaciones, su tono, su desactualización inevitable. Porque el diccionario llega tarde, siempre. No puede llegar antes, no puede ni siquiera llegar a tiempo. La lengua ocurre antes que el diccionario y ocurre sin permiso. Se propaga por la boca y por el deseo, por la broma, por la herida, por la urgencia de nombrar lo que aún no tiene forma ni grillete. Y cuando el diccionario llega, si llega, ya es otra cosa distinta a lo que es el ahora. Ya ha cambiado de calle, ya ha cambiado de acento, ya ha cambiado el sentido. Ya nadie lo dice así o ya todos están hablando de otra cosa. Uno podría pensar que la labor del diccionario es noble, recoger palabras, pero a veces recoge mal, o a destiempo, o lo que es peor, recoge lo que ya ha muerto y se niega a enterrarlo, omite lo vital y exhibe lo obsoleto con orgullo de vitrina, y aún así lo consultamos. El otro lado de la moneda es que hay palabras que no entran nunca. No porque no existan, sino porque, pues, no conviene. Por infinidad de razones, algunas políticas, otras pragmáticas. Por ejemplo, no están los diminutivos que usamos para amar o para disimular. Cafecito, poquito, agüita. No están las comidas que nos nombran mejor que nuestros apellidos. Bacalaíto, platanutre, pan sobao. No están las expresiones que nos han hecho sobrevivir a la risa o al dolor. Y si están, lo hacen maquilladas, corregidas, con botox o peinadas. Por eso siempre le digo a mis estudiantes que hay que cuestionar lo dudoso y dudar de lo cuestionable, diccionario incluido. ¿Por qué? Pues porque, entre otras barbaridades aún peores, leí que el diccionario llegó a decir que el murciélago era un ave.
Sí, vuelan, pero no son aves. Igual que usted y yo nadamos, pero no somos peces. No me tome a mal, no lo digo como burla, aunque pueda parecerlo, sino como advertencia. Hay que dudar y punto. Y si somos capaces de detectar estos resbalones lexicográficos, pues fantástico. De hecho, el error no deslegitima, lo humaniza al diccionario. ¿Quién no se equivoca? Mire, lo que más nos revela el diccionario no es su autoridad, sino su torpeza. Lo amamos no por su exactitud, sino por su esfuerzo, porque como nosotros se equivoca, se retrasa y sin embargo sigue intentando decir. El idioma, ese que de verdad vivimos, no cabe en sus páginas y lo sospecha el propio diccionario, aunque nunca lo confiese. Por eso deja huecos, por eso es tan útil leerlo también por lo que no nos dice, por lo que no define o define a su conveniencia, por lo que calla, porque el silencio en sus páginas no es casual, es ideológico. Y lo que no se nombra, ya bien lo decía Toni Morrison, queda a merced de quien sí tiene voz. Y la voz, sabemos, siempre ha sido privilegio de unos pocos. Así que celebremos, si se puede usar ese verbo sin caer en ironía, la Semana de la Lengua no como una fiesta de reglas, sino como una tregua, un momento para recordar que hablamos por necesidad, escribimos por deseo y que definimos porque en el fondo no queremos olvidar. Y que el diccionario, con sus errores, sus demoras y sus tachaduras, es una forma lenta, casi cariñosa, de no dejar que eso ocurra. Hoy, como les dije, vengo a hablarles del diccionario y de la lexicografía, pero no lo haré desde la solemnidad aburrida del discurso enciclopédico. Al contrario, y aunque usted no me crea capaz, esta charla lleva un tililín de irreverencia académica, una pizca de ironía y, claro está, alguito de picardía lingüística. Bien. Aunque parezca sencillo, hacer un diccionario no es más que juntar letras. Es peinar la lengua, estirarle las arrugas, maquillarla, vestirla de domingo, dejarla lista para la foto oficial. Pero detrás de esa foto impecable y ordenada se esconden las batallas cotidianas del lexicógrafo, ese noble y sufrido archivista del habla, domador de significados y equilibrista del sentido. El oficio del lexicógrafo consiste en documentar cómo nombramos lo que existe, pero también lo que apenas empieza a existir, lo que nace desde el margen, brota desde el deseo o emerge en medio de la protesta. De eso se trata en esencia la lexicografía, del arte o la batalla de registrar y definir las palabras que usamos, esas mismas palabras que nos permiten existir y resistir, nombrar y revelarnos, recordar y soñar. La lexicografía comienza hace más de 3000 años, cuando en tiempos babilónicos se hacía sobre tablillas de arcilla caliente. Hoy la hacemos sobre pantallas frías. Y entre pantallas y arcillas se alzan siglos de obsesión por definirlas, ordenarlas y entender hacia dónde nos dirigen sus redes de relaciones semánticas. Todos sabemos de esa corte de sabios que desfiló por ese corredor del tiempo. Nebrija con su gramática bajo el brazo, Covarrubias con su tesoro lexicográfico, Corominas con su diccionario etimológico. Este espíritu normativo que esos maestros defendieron y
y que a veces se nos impone sin aviso, también afecta cómo pronunciamos, escribimos y aceptamos ciertas palabras y a ciertas personas. Sí, la lengua está muy estigmatizada y somos juzgados por cómo hablamos y por cómo sonamos, porque sí, sonamos. Pero eso es otra charla. Le cuento, por ejemplo, de una de esas imposiciones que muchas veces no triunfan, imposiciones de los académicos. El curioso caso del crocodilo, sí, con R, crocodilo. Una entrada tan encantadora como absurda que figura en el primer diccionario de la Real Academia Española, conocido como el Diccionario de Autoridades, y publicado en 1726, y dice algo así: animal de 4 pies, anfibio, porque vive en el agua y en la tierra, crías en el río Nilo y en los otros de América. Y por ahí sigue, pero lo mejor es la nota final que lee: algunos, esto fue en el 1726, algunos escriben cocodrilo, pero es contra la práctica de los más selectos autores y vocabularios. Y fíjense, sí, nos vienen regañando desde hace. Y fíjense qué curioso que ese cocodrilo no era, el crocodilo no era un error, sino historia viva y un cambio en acción. Porque la lengua no obedece a los más selectos autores, sino a la gente, al uso cotidiano, a la conversación diaria, al meme, a la sobremesa. Hoy decimos cocodrilo sin ansiedad ni trauma. Cocodrilus está vivito, coleando y con dientes afilados, listos para morder la norma cuando haga falta. Las cosas no han cambiado mucho desde el 1726. Es más, tan vivo es el cambio que digamos que cada 10 años la Real Academia Española publica un nuevo diccionario, tratando desesperadamente de seguirle el ritmo a esa ebullición léxica. Precisamente esa vitalidad explosiva de la lengua la atestiguan los muchos tipos de diccionarios que han surgido intentando domarla. Está el normativo, el descriptivo, el histórico, el técnico, el inverso, el que rima y hasta el que insulta. Está el que usamos en la escuela, el que vive en bibliotecas y el que duerme en el cajón del traductor. Hay diccionarios feministas, queers, de palabras inventadas por niños y hasta uno que recopila términos para el silencio. Porque la lengua se multiplica como conejo malo o, para no escandalizar demasiado, como un chisme en Capitolio. Yo colecciono diccionarios y mientras más extraños, mejor. Tengo el diccionario del diablo. Tengo uno de lugares imaginarios y otro de sufijos, como por ejemplo culo, un sufijo oculto que forma palabras preciosas como crepúsculo. Pero no nos vayamos por la tangente y perdonen la digresión. Sigamos. Los diccionarios y los lexicógrafos, domadores expertos del caos, tratan de seguirle el paso al cambio lingüístico. Y la gran pregunta es, ¿lo logran? ¿Cómo? ¿Cómo lo logran? ¿Quién? ¿Cuándo lo logran? ¿Dónde? ¿Cómo rayos se hace un diccionario? Pues la verdad es que no existe una receta exacta, pero sí una técnica rigurosa. Así, bien llanito, primero se eligen qué palabras incluir, se define cada una, se ejemplifica, se adorna con etimologías, se calibra con registros, se le pone toda suerte de marquitas, que si adjetivo, que si sustantivo, que si masculino, que si femenino.
regionalismo, vulgarismo, en fin, toda una colección de cinturones de seguridad y en ocasiones hasta de castidad. Entonces, cuando todo parece listo, alguien inevitablemente pregunta, pero ven acá, ¿y esa definición es machista? O, ¿y el lenguaje inclusivo? ¿Qué? Y allá va nuestro lexicógrafo con el rabo entre las patas a dar la batalla que casi nunca gana contra esos grandes académicos que tienen la última palabra. Y no es Lúgaro quien tiene la última palabra. Es la Real Academia Española. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué tanto revuelo por la definición de una simple palabrita? Pues porque cada palabra lleva consigo maletas repletas de historia, de ideología y de drama. Y el lexicógrafo camina como osado equilibrista sobre el finito alambre semántico de las palabras, sin redes de seguridad que lo protejan del abismo que suponen la polisemia, la ambigüedad, la ironía, el cinismo, lo suprasegmental y lo paralingüístico. Lo paralingüístico. Todo eso queda fuera de la definición. No porque no quepa, sino porque no hay manera de escribirlo con precisión absoluta ni con justicia. Y ni hablar de palabras que todos entendemos como X, pero el diccionario dice e insiste que son Y. Para muestra, con un botón basta. Hace un tiempito una señora me escribió muy angustiada. Doctora, toda la vida he dicho sendo tapón, sendo revolú, sendo bacalao, sendos cojines. Y me dicen que eso es una barbaridad, que yo no sé hablar, que eso es un disparate. Tranquila, le contesté. Sendo viene del latín singulos, que significaba uno para cada uno. Es decir, sendos libros, uno para ti y uno para mí. Pero esa acepción, aunque académicamente legítima, huele a zapato viejo, ¿verdad? Y pues le escribí a la lectora angustiada que aquí en Puerto Rico sendos es otra cosa, es descomunal, es grande, es exagerado, es brutal. Y eso, aunque no lo acepte ni lo recoja la Irreal, lo recoge la historia. Desde 1847 existen registros de ese uso popular que ha resistido orgulloso el embate normativo. Así que le dije a mi querida lectora que siguiera usando sendo como lo había hecho, porque si no, se corría el riesgo de que nadie la entendiera, y eso sí que sería un sendo problema. Hay de todo. Hay diccionarios buenos y otros no tanto. Son útiles muchas veces y otras pues no tanto. Y ya que estamos en el modo práctico, pensemos, ¿cómo acercamos a los estudiantes al diccionario sin que salgan huyendo? El diccionario en manos del estudiante no puede ser un mueble viejo ni un castigo. Debe ser amigo cómplice, espejo mágico, acertijo con pistas, un juego de escape lingüístico, un deleite. Que buscar sea un placer y no una tortura. Que el diccionario se abra como novela de aventuras, como una caja de sorpresas, o mejor aún, de preguntas. También puede ser una novela fantástica. En su diccionario, por ejemplo, Ambrose Bierce definía el cerebro, oiga bien, como el aparato con el que pensamos que pensamos. Lewis Carroll inventaba palabras como quien sopla burbujitas de jabón. ¿Todavía se hace eso? En fin, eso también es lexicografía. Humor, fantasía y disidencia. Un carnaval tipográfico.
Y como lo he dicho tropecientas mil veces, en este asunto de las palabras y las definiciones, no todo es juego y fuegos artificiales. Detrás del diccionario también hay política, hay discrimen, hay sesgos, hay maltratos y silencios. Lamentablemente muchos lo ven al diccionario como algo infalible, como si fuera un Dios o la Constitución. Y no lo retan, al contrario, arguyen con altanería. Lo dice en el diccionario, eso está en el diccionario o eso no está en el diccionario. Como quien saca la espada del rey Arturo. Disculpen. Como quien saca la espada del rey Arturo. Pero el diccionario no es divino, es un artefacto humano, hecho por humanos, hecho por gente que también duda, ríe y se equivoca. Y a veces mete la pata hasta el ñu, que no está en el diccionario, aunque todo el mundo sepa dónde queda ese lugar. Entiéndalo bien, las palabras no nacen en los diccionarios. Salen de la calle, de la cocina, del reggaetón, de la novela, del barrio, del amor. Y los hablantes vamos 10 pasos adelante. El diccionario, si acaso, nos sigue cojeando y preguntándose cómo alcanzarnos. Las palabras tienen vidas secretas y vidas rebeldes. Y fíjese que cuando una palabra por fin logra entrar al diccionario, lo hace con pompa y con acento grave, como quien desfila por una alfombra roja. Pero cuidado, porque como los carros cuando salen del dealer y deprecian inmediatamente, asimismo deprecian las palabras y pierden esa frescura tan pronto las fijamos, tan pronto las imprimimos. Cuando las definimos oficialmente, si es que es posible eso, la palabra ya cambió de barrio, de acento, de moda. El diccionario la encierra, pero nunca la inmoviliza del todo, porque la lengua, rebelde por naturaleza, simplemente no obedece. Algunas palabras entran al diccionario por uso masivo, otras por ternura, como meme, por presión mediática y lamentable urgencia, como micromachismo. Algunas otras se van silenciosamente porque caen en desuso o se vuelven ofensivas. Y es que en realidad no están todas las que son, ni son todas las que están. Y eso está bien, perfectamente bien, porque eso mismo es el lenguaje. Cambio constante, movimiento perpetuo. Una vez más, alguien me escribió, alarmado otra vez. Doctora, esa palabra no está aceptada por la academia. Pues mire, relájese. ¿Cuántas cosas no están aceptadas? Y seguimos aquí vivitos y coleando. Bacalaíto, platanutre, alcapurria entró en el 2015. No existen, claro que sí. Solo que el diccionario todavía no ha llegado a piñones. Para nosotros, un chicho es un rollito o un rollote de grasa que nos cuelga rebelde de alguna parte del cuerpo. Sin embargo, si lo buscamos en el diccionario de la lengua española, veremos que es algo completamente distinto. Chicho, masculino coloquial, rizo pequeño del cabello que cae sobre la frente y es propio del peinado de mujeres y niños. Ya quisiera yo. Pero ve, aquí tenemos 2 mundos, 2 usos, una sola entrada, ausente en su definición más cotidiana. Y es que al final, y nunca lo olviden, repito, las palabras no nacen en los diccionarios. Las palabras entran y salen. Si acaso con años de retraso, vestidas para la misa, arregladas para la ocasión, pero su verdadera vida ocurre afuera, lejos del diccionario, libre, viva
y felizmente rebelde. Sé que tengo poco tiempo, así es que voy a brincar, si me lo permiten, a menos que me pidan que no brinque. Nadie me lo pidió, así es que brinco. El diccionario a veces, si lo pensamos bien, las palabras todas también son no voy a brincar, no voy a brincar, no brinco, dígamelo. García Márquez dijo en 100 años de soledad, en una cita famosa, que el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Sin nombre, las cosas no existen del todo. Las palabras eran como inmigrantes sin pasaporte ni papeles. Y si lo pensamos bien, las palabras son también inmigrantes, todas. Algunas cruzan fácilmente la frontera, otras tienen que colarse por la grieta del uso cotidiano, esconderse por un tiempo hasta confundirse con el resto. Hay verbos que piden asilo, adjetivos que viven en la sombra y sustantivos que acribillan. Sonoridad tardó años en entrar, mientras que Bitcoin cruzó sin mostrar documentos. El diccionario a veces es embajada y otras veces cruel aduana. Y muy seguido juez de migración con cara larga. Nombrar es un acto de acogida. Decirle a algo, tú eres esto, es como ofrecerle casa y sopa caliente. Nombrarlo mal o dejarlo sin nombre es condenarlo al anonimato fonético, a lo genérico. Y como dijo Morrison, las definiciones le pertenecen al que define, no al definido. De ahí viene la urgencia, porque lo que no se nombra no entra, no pesa, no protesta, no ama. Y mientras el diccionario decide, las palabras ya están haciendo vida en los márgenes, hablando bajito, infiltrándose en canciones, en memes, en poemas. La verdad incómoda es esta: el diccionario intenta fijar lo que por naturaleza se escapa. Es una mariposa clavada con alfiler, atrapada junto a las palabras que intentaron cruzar la frontera del uso. Y ojo, a veces se equivoca con dignidad, como cuando definió cangrejo sin mencionar que camina para atrás. Como decía que el sabio sin cátedra, son como los gatos. Viven como uno, pero hacen lo que les da la gana. El diccionario entonces es como la caja de arena. Útil, sí, pero no se engañe nadie. Además de arena, usted sabe también lo que hay en la caja. Del gato. El diccionario no es neutral, no. Y ahora fuera de relajo. Reflejan, perpetúan o desafían estructuras ideológicas. ¿Recuerdan la definición de sexo débil para referirse a la mujer? Pues esa fue cuestionada con razón y ya no va más. Hoy los lexicógrafos evitan términos patologizantes y discriminatorios. Los evitan, pero no del todo. Y ahora sí tengo que cortar. Vamos al final. ¿Qué nos depara el futuro de los diccionarios? El diccionario del futuro no cabe en un libro. Seguramente será un holograma. Un asistente virtual, una mascota que corrige sin juzgar, multilingüe, inclusivo, hipervinculado y con suerte con sentido del humor. Porque el lenguaje cambia constantemente y la lexicografía, si quiere seguir viva, tendrá que aprender a bailar al ritmo del cambio. Después de todo, la lexicografía es oficio de alquimistas, bufones y sabios. Es memoria viva
Y aunque algunos creen que los diccionarios ya no se usan, basta con ver cómo peleamos en las redes por el significado de una palabra. Así que ya usted ve, si algo nos deja claro esta travesía es que precisamente no están todas las que son, ni son todas las que están, pero están ahí en fila, esperando pacientemente su entrada, su visa lingüística, su definición provisional, porque la lengua no se deja domesticar del todo, pero sí se deja contar. Y eso justamente es lo que hace el diccionario, cuenta nuestra historia, bien o mal, con todas sus carencias semánticas incluidas. Sí, incluso esas, porque reconozcámoslo, el diccionario también comete errores, pero después de todo, es mejor tener un diccionario lleno de tachones que una lengua callada. Y hasta en sus metidas de pata forman parte del folclore idiomático de nosotros. Y como todo lo que realmente vale la pena, el diccionario también está hecho a prueba de perfección. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los presentes, especialmente a nuestros invitados en la mañana de hoy, que nos compartieron sus conocimientos, parte de sus especialidades. Gracias al doctor Sebastián Rubio Lamarche por su diccionario taíno y el aporte que hace a nuestra lengua. Gracias a la doctora Aida Verne por su visión diccionario desde la lingüística, ¿verdad? Gracias a Ángel Luis Vázquez, el doctor Ángel Luis Vázquez, del Departamento de Español, y que viva la lengua, viva y sonante y constante. Que pasen buenas tardes.